el conocer al otro y aceptarlo te da una cercanía. Porque tú te acercas y aprecias. No te acercas solamente con una curiosidad científica, sino te acercas con el deseo de compartir, ¿no es cierto? Pero ese compartir no te quita tu naturaleza extranjera, no te quita tu cultura. Tú puedes acercarte, puedes comprender, puedes sentir su forma de sufrir, de sentir, de alegrarse, y la puedes compartir. Pero tú no te haces, por más que ya la inculturación, aunque tú te pongas la corona, te pongas los atuendos de ellos, litip y todo, sigue siendo extranjero. Pero hay esta empatía que hace que tu presencia sea una presencia aceptada y deseada, y también acogida, en el sentido de que la gente siente tu cercanía. En el 1976 estuve en Sucua junto con Padre Juan Botazo. Padre Juan Botazo fue el primer vicario de Pastoral Shuar, y en ese año 1976 podemos decir que fue otro hito importante de la historia misionera, porque se hizo la celebración de la Pascua por primera vez en las comunidades Shuar. Entonces se preparó con los catequistas, o lo que llamábamos Etzerin, concentrándolo en Sucua y haciendo todas las celebraciones de la Semana Santa de forma inculturada y registrándola para transmitirlas después en tiempo de Pascua, para que los Etzerin tuvieran un apoyo y al mismo tiempo pudieran celebrar la Pascua con su gente, desde el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Entonces, eso fue también un paso importante, porque ya esa intuición o ese principio de que el centro de evangelización fuera el centro Shuar, ya pasó a ser realidad. Se buscó signos propios de la cultura. No, Padre Ciro en eso dio un aporte muy grande. No, también la reflexión sobre la mitología, por ejemplo, sobre las orientaciones de vida que hay en la mitología, fueron base de reflexión y de puesta, digamos, a la reflexión de la gente. Y hubo una muy buena respuesta, ¿no? La gente se sintió entusiasmada, se adhirió al Etzerin de su comunidad, y prácticamente ese año la Pascua en la misión se celebró únicamente con las personas que vivían alrededor de la misión. Y eso fue un gran entusiasmo para la gente. Ahí se comenzaron los cursos, o se siguieron los cursos de Etzerin, ¿no? En donde se iba preparando las celebraciones dominicales en base a un esquema también elaborado por Padre Ciro y después consensuado por todos los misioneros. Y poco a poco se fue construyendo lo que podemos decir el año litúrgico Shuar y la liturgia Shuar. Bueno, positivamente en ese tiempo, no, también con entusiasmo, porque sintió que su cultura, que su idioma, que su vivencia también podía ser expresión
de su fe cristiana, que la fe cristiana no tenía que ser necesariamente expresada en castellano, sino que podía ser expresada con su música, con sus también tradiciones, con sus signos. Esto se trató en los años 80, digamos así, un poco la cuestión de las jurisdicciones parroquiales, ¿no es cierto? Porque es cierto que en Sucúa hay población mestiza colona y hay población shuar. No, en Méndez lo mismo, en Bomboiza lo mismo. Pero lo interesante es, en Sevilla es lo mismo, pero lo interesante es que las comunidades shuar mantienen su territorio. Entonces, ¿qué se hizo? Se establecieron las parroquias hispanas y las parroquias étnicas. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mismo territorio, digamos, geográfico, hay dos parroquias. Hay la parroquia hispana y la parroquia étnica. La parroquia étnica no es una parroquia centralizada, sino más bien es una parroquia donde la pastoral se hace en itinerancia, es decir, visitar las comunidades y, bueno, tienes las reuniones periódicas con los ministros, digamos, ordenados, tipo Eserkartin, Ayurkartin, Igratin, Imiakratin, ¿no? Que sería los acólitos, los lectores, los ministros de enfermos y también hay unos diáconos, ¿no? Entonces tú haces las reuniones mensuales con estas personas para animar lo que es la vida parroquial, la catequesis parroquial y organizar tus visitas a las comunidades. Entonces, ya no es que la misión tiene que retirarse de un territorio, sino que hay que buscar, como decir, la convergencia de dos iglesias que tienen sus expresiones propias a una única iglesia, en donde hay aceptación mutua, ¿no es cierto? En donde hay colaboración, donde hay solidaridad. Y esta última etapa es el desafío de este milenio y de este siglo, ¿no? Hacer que la parroquia étnica y la parroquia hispana no marchen en forma paralela y los shuar no se sientan guetizados, sino que se camine hacia un encuentro de comunión de dos iglesias que tienen sus expresiones propias de liturgia, de también catequesis, pero comparten una única fe. Esa actitud del mundo occidental de buscar en lo esotérico solución a su inestabilidad emotiva y espiritual, ¿no? Tú imagínate que hay chamanes, tanto quichuas como shuar, que se dan la vuelta al mundo, llamados por estos grupos que necesitan hacer estas experiencias chamánicas para encontrar esa integración personal. Pero, por ejemplo, el chamanismo dentro del grupo es un elemento de aumento de conflictos. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la muerte, son consecuencia de la malicia humana, no son causas naturales. Y por lo tanto tiene que haber un culpable de esa muerte o de esa enfermedad grave o de esas situaciones. Y entonces, cuando hay una situación que se vuelve intolerable,
¿Cuál es la solución? Cuando tú tienes un tumor, ¿qué tienes que hacer? Extirpar. Y lo mismo es en el caso del chamán. Si un chamán es reconocido por varios chamanes como la causa de los males que hay en las comunidades, seguramente lo van a matar. Y entonces, el chamanismo para el mundo occidental llega a ser una experiencia nueva, tal vez atractiva, esotérica, que le ayuda al hombre occidental, tal vez a esa integración que no logra porque ha tirado su cultura religiosa, ¿no es cierto? Gracias al laicismo, a tantas cosas. No, pero en una comunidad nativa, en cambio, trae consecuencias conflictivas que pueden llegar hasta consecuencias extremas. Y entonces eso es lo que muchas veces hace que el misionero se sienta tal vez impotente, no, o que busque hacer reflexionar a la gente sobre estos aspectos, que en un momento de racionalidad o de conversa te admiten, pero en un momento de vivencia, es decir, que tú tienes un muerto en la casa, ya no hay racionalidad. Hay la respuesta tradicional a ese hecho. Es decir, mi hijo murió porque alguien le hizo daño. Y es entonces natural dentro de la cultura que se desate el mecanismo de la venganza. Si se quiere que la iglesia sea una iglesia ya madura, una iglesia ya que ha crecido, tiene que tener sus ministros propios. Es lo que dijo el Papa Juan Pablo II en la Tacunga en el 1985. Ojalá que ustedes puedan contar con misioneros, misioneras, sacerdotes y hasta obispos que han nacido dentro de ustedes y son parte de ustedes. Porque la iglesia entonces se podrá decir que es una iglesia inculturada cuando tendrá ministros propios. Y cuando estos ministros propios harán el trabajo realmente de interiorización del Evangelio desde el punto de vista de su cultura. Entonces podemos decir que el trabajo de la misión salesiana con el pueblo shuar en el campo de fundación de la iglesia y de fundación de la iglesia está todavía a los inicios, con grandes intuiciones, pero estas intuiciones que han sido de gente ajena al grupo, pero que simpatizó con el grupo, tienen que ser recogidas por elementos del grupo y vivenciadas ya desde adentro, no solamente desde afuera. Formar sacerdotes indígenas, ¿no es cierto?, de que realmente sientan y vivan su sacerdocio desde su cultura, ¿no es cierto?, que es un desafío grande de identidad propia y al mismo tiempo de repensar la teología, repensar la evangelización, haciendo que el evangelio entre y transforme la cultura. Pero eso, ¿quién lo puede hacer? La gente misma que pertenece a ese grupo humano. Entonces se podrá decir que la iglesia ha echado raíces en ese pueblo. Por ejemplo, en el campo educativo, donde ya la gente dice, bueno, ya, no necesitamos de ustedes, nosotros somos preparados, gracias a ustedes. Ahora déjenos cancha libre para que nosotros podamos ejercer y servir a nuestro pueblo. No, y es un discurso
que se repiten estos últimos 5 o 6 años, en Bomboiza, en Sucúa, a nivel de el service del sistema educativo bilingüe intercultural, hasta que este año lograron, digamos así, la intervención de la ministra y la declaración del sistema como sistema fiscomisional. Cuando ya la misión dijo, bueno, pero hay convenios, hay todo, hay que respetarlos, entonces, bueno, ahí hubo unas pequeñas fricciones también con el ministerio, y padre Rafael Bastidas fue a aclarar esta situación. Pero fundamentalmente el discurso es esto: nosotros ya somos preparados, ya tenemos título de licenciado, de doctor, algunos han hecho masterado, entonces ahora es nuestro momento, déjenos el espacio en ciertos aspectos. Y lógicamente, entonces tu presencia ya va focalizándose más a lo que es el campo netamente evangelizador y pastoral. Claro que uno a veces se siente, ¿cómo decir?, fastidiado ya, de decir, bueno, hemos hecho tanto, hemos hecho un montón de sacrificios y hemos puesto toda nuestra inventiva, hemos buscado de trabajar juntos con ellos, y al final decir, bueno, ya ahora váyanse nomás. Pero no que nos vayamos del pueblo shuar, sino que en estos campos, por ejemplo, en este campo educativo, ya la misión se retire y le deje el campo para que lo administren ellos. Pienso que hablar con simpatía del grupo con el cual tú trabajas, a gente de tu cultura, te ayuda a volver con nueva gana y con nueva fuerza para trabajar con el grupo, a pesar de las dificultades que puedan haber. Más bien, te ayuda a buscar tal vez soluciones o a aceptar situaciones y buscar nueva forma de presencia que realmente sea una presencia, digamos, entre comillas, salvadora, es decir, que pueda transmitir una nueva manera de pensar y de ser dentro del mundo y en el contexto actual y globalizado, porque también los shuar y los pueblos indígenas no son ajenos a la globalización, pero hay que ayudarles a no dejarse tragar o a no ser solamente elementos folclóricos y nada más, sino que tengan esa integración interior que le da seguridad.